dirigido para todos los interesados en la historia, la evolución y el transistor en su actualidad. Por lo consiguiente, la historia del transistor. La fecha exacta que fue creado el transistor fue el 16 de diciembre de 1947, creada en los laboratorios de Bell por los físicos William Shockley, John Bartlett, Walter Brattain, quienes intentaban reemplazar los insuficientes y poco eficaces tubos de vacío que se utilizaban en ese entonces. Acá tenemos un diseño de transistor que se inventó ese año. Tenemos acá los dos clips para presionar el contacto eléctrico, tenemos el doble contacto para puntuar el oro, el germanio que se utilizó en ese entonces, y luego de todo eso se construyó con todos los transistores, se construyó una computadora que pesaba 28 toneladas y consumía una energía de 170 megawatts. El desarrollo de la electrónica. El desarrollo de la electrónica y sus múltiples aplicaciones fue posible gracias a las invenciones del transistor. El esquema del triodo. El triodo de tipo válvula se basa en propiedades de conducción eléctrica de los materiales de semiconductores como el silicio y el germanio. Acá tenemos un esquema con elementos, tenemos los filamentos, el ánodo, la grilla y el cátodo que está compuesto en esa esquema. Los transistores en 1947 resolvió todo tipo de inconvenientes y abrieron junto a ello otras invenciones como es el circuito de integrados. Y los 10 años posteriores a la invención del transistor se vieron adelantos en este campo. Se inventaron más transistores en tipo punta, tipo campo y otros. Se emplearon distintos materiales, inicialmente el germanio en 1948 y posteriormente el silicio en 1945, que es ahora el mejor semiconductor actualmente. El comportamiento del transistor. Una idea del comportamiento se realiza de un transistor se puede apreciar usando un indicador de corriente, una fuente de tensión y dos resistencias con interruptores. Las resistencias deben ir conectadas entre la base y el colector, y la fuente de tensión entre el emisor y el colector. Bueno, por consiguiente, lo último que se dice que William Bingham, vicepresidente de los laboratorios de Bell Labs, declaró a Neus Wittes que actualmente hay en funcionamiento 200 mil billones de transistores en funcionamiento. O sea, quiere decir que por cada ser humano existen 40 millones de transistores en funcionamiento. Continuamos hablando con la historia y fundamentos físicos del transistor. Todo comienza con un proyecto de investigación que fue realizada en los laboratorios de Bates, Estados Unidos, luego de que pasara la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los resultados exitosos fue la investigación al transistor. Y para esto se forman grupos para desarrollar los semiconductores. Este grupo estuvo integrado por los físicos John Bartlett, Gerald Pearson, Brattain, Walter y por el físico químico Robert Gibney. También en el año de 1945 se formaron grupos para el estudio de los semiconductores. Hicieron un notable descubrimiento durante la Segunda Guerra Mundial, donde incluyeron a los semiconductores silicio y germanio para el detector de radar. Y durante esta época también la teoría cuántica participa y estuvo bien establecida. También la teoría cuántica nos dio a entender los sólidos, a los objetos, tan solamente a partir de su estructura atómica. Y también al hablar de teoría cuántica hablamos de teoría física. ¿Y por qué se dice que está bien establecida? Porque ya podíamos estudiar objetos microscópicos. También nos dio a entender a los sólidos, a los objetos, a partir simplemente de su estructura atómica. Un claro ejemplo tenemos a los buenos conductores de electricidad y a los no tan buenos conductores de electricidad. ¿Por qué se dice esto?
Como bien sabemos, los átomos, a su alrededor están los electrones, pero están en capas. La primera capa puede contener a lo mucho 2 electrones, la segunda 8, la tercera 18 y así. Y los buenos conductores de electricidad en su última capa tienen que tener menor cantidad de electrones, como tenemos al oro, la plata, el cobre, entre otros. Y los no tan buenos conductores de electricidad tenemos al argón, el criptón, los llamados gases nobles. Enseguida les voy a hablar un poco de la evolución del transistor, que vamos a ver enseguida, que les voy a explicar un poco de sus funcionamientos. El primer diseño de cápsula en los años 1950, que puedes ver el transistor de contacto de germanio tipo A. Este transistor fue diseñado en los laboratorios WIS en Nueva Jersey, Estados Unidos, que podemos apreciar con sus agujeros y sus salidas y entradas. Enseguida, el transistor de contacto tipo RCA. Fue construido en 1952 y que podemos ver con entrada de base, entrada de colector y salida de emisor, y que se utilizó para amplificar la corriente, y experimentaron que para que se transiten los electrones. En 1955 se diseñó en laboratorios con la investigación de los científicos, que podemos apreciar el modelo RCA RNE 109. Los transistores de germanio PNP de 125K de RCA. Este transistor fue utilizado en los años 50 como amplificador de corriente y fue utilizado especialmente para los radios, televisores, y eso fue la tecnología más avanzada en esos años. Enseguida, el modo de amplificador tipo 14-9A se utilizó hasta 1957. Este transistor se utilizó para las comunicaciones de radios de los militares. Utilizaron para amplificar los señales. El transistor de tipo TI modelo 800 fue construido en 1985. Este transistor que podemos apreciar fue diseñado con una entrada y salida y de material de un material grueso y con sus respectivos lentes, y esto fue utilizado para militares en la Segunda Guerra Mundial. Y con este lente que podemos apreciar es para lectora de tarjetas o carnet, todo que ese año fue utilizado. Y así todas las evoluciones de transistores que podemos apreciar. En 1955, de 1948 un tubo vacío, y en 1941 un transistor que fue utilizado para la corriente alterna, de 1967, 1957, y aquí podemos apreciar de 1997 que fue reducido los transistores y fue llamado como chips. En 1958, que podemos ver en pocos años que pasó, fue investigado los transistores y fue reducidos de tamaño grande a pequeña, que podemos ver en la actualidad en nanómetros. En 1960, que pasó poco años, ya fue construido el transistor que fue inventado la computadora, y así se pudo llegar a la luna. Los transistores en la actualidad. Como bien sabemos que los transistores en la actualidad son cada vez más pequeños. Antes los transistores eran grandes y una computadora pesaba hasta 1 tonelada más. Ahora las computadoras son pequeñas y son casi portátiles. Los transistores son dispositivos electrónicos de estado sólido. El transistor cobra su importancia al ser un componente capaz de cambiar de estado. Puede cambiar de 3 estados, puede trabajar en estado de amplificador, corte o saturación. La forma interna del transistor, que es lo más importante. El transistor tiene 3 fatías, que es el emisor, el colector y la base. La forma interna es que el transistor tiene la parte NPN, que es la parte N, que significa la parte que está en la parte de los electrones, y la parte P, que está en la parte de los protones.
Por el emisor ingresa la corriente, por la base ingresa y por el colector sale la corriente. El transistor tiene una gran importancia. Esta es la forma física del transistor. Este es un microprocesador. En este microprocesador podemos encontrar miles de transistores. Bueno, este es el microprocesador. El primer microprocesador que fue creado, diseñado fue por el ingeniero Ferlin en 1971. Ese microprocesador tenía cerca de 2300 transistores. A medida que fue pasando los años, el transistor fue cada vez más pequeño y en el microprocesador cambió más transistores. En el 2000, la Pentium 4 tuvo cerca de unos de 10 millones de transistores, que fue más inteligente y más rápido. En la actualidad, como decíamos, el transistor fue reducido cada vez más pequeño. Se encuentra por millones entre microprocesadores, chips e integrados. Más lo encontramos en los integrados y en los microprocesadores, que están compuestos en la computadora. La computadora tiene una gran cantidad de integrados y microprocesadores, y esos microprocesadores están por los transistores, que son millones. Se puede decir también que los transistores son los cerebros de las computadoras, porque gracias a ellos existen los integrados, los componentes electrónicos y muchas cosas más.